La República de Francia es un país que por siglos ha tenido el estatus de centro global en cuanto a arte, ciencia, filosofía, etc. Ha moldeado la cultura occidental como la conocemos hoy y su revolución dio inicio a lo que hoy se llama era contemporánea. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal y a esta segunda entrega dedicada a resumir en 10 minutos la milenaria y compleja historia de Francia. El tiempo es corto, la historia es larga, así que sin más preámbulos, siéntanse cómodos y comencemos. 1. La Galia. Los galos, de origen celta, se expanden por Francia aproximadamente desde el año 600 a.C., llegando a crear un poderoso estado llamado la Galia, que abarcaba casi exactamente el territorio de la actual Francia y que llegó a ser una amenaza directa para los romanos. Fue por esta razón que Julio César fue tan vitoreado cuando por fin terminó con la tarea de someter a este estado rival, y con ello nació oficialmente el Imperio Romano. Durante la ocupación romana, el idioma galo original se fusiona con el latín, dando origen a un prototipo del idioma francés, a la vez que se fundan las principales ciudades de lo que posteriormente será Francia. Minuto 2. Los francos. Con el declive del Imperio Romano de Occidente, arriba la tribu germánica de los francos. Ellos, bajo el reinado de Clodoveo, serán el primer pueblo bárbaro en convertirse al cristianismo, por lo que el Papa reconocerá a su rey como gobernante por derecho divino, lo que a su vez sienta las bases de la futura monarquía francesa. Por otro lado, los francos no tienen una misión centralizada de la posesión de las tierras, sino que más bien su rey las va distribuyendo entre sus múltiples herederos. Minuto 3. Carlomagno. Bajo esta estructura, el reino de los francos se fracciona. Se necesita una autoridad central fuerte y nace la idea de revivir algo así como el Imperio Romano. Así, Carlomagno reúne a todos los reinos dispersos francos y construye un vasto imperio en Europa occidental y central, siendo proclamado emperador del Sacro Imperio Romano por el Papa, profundizando la asociación entre rey e Iglesia Católica como base de su legitimidad. A su muerte, el imperio carolingio vuelve a dividirse en varios reinos. Uno de ellos, la Francia occidental, corresponderá a la actual Francia, la cual a su vez vuelve a descentralizarse, teniendo los nobles el poder efectivo sobre sus territorios feudales. Minuto 4. Nace Francia. En 1190, el rey Felipe Augusto de la Casa Real Capeto proclama el Reino de Francia, en el que la sociedad se divide oficialmente en nobles vinculados a la caballería y que adquieren o heredan ese estatus mediante triunfos en batallas o herencias reales, el clero por otro lado y por otro lado el resto de la población. La nobleza francesa adquirirá su mayor grado de poder en las cruzadas, organizadas justamente en Francia, que expanden la cultura francesa, que ya para ese entonces era una mezcla de las culturas latina, germánica y celta por toda Europa. El francés se transforma en la lengua franca de las aristocracias de todo el continente. Lengua franca justamente quiere decir en latín lengua francesa. Minuto 5. El absolutismo. Después de las cruzadas, la nobleza se hará demasiado poderosa. Nuevamente se necesita centralizar el poder, tarea que realizará el controversial cardenal Richelieu en el siglo XVII. En lo interno se promueve una política de absoluta concentración del poder en el rey,
reprimiendo tanto a nobles como a la burguesía, representada principalmente por los protestantes hugonotes calvinistas. En cambio, el cardenal va a apoyar al bando protestante en la Guerra de los 30 años, dado que veía a los Habsburgo, también católicos, como su principal rival en la lucha por la hegemonía en Europa. El poder absoluto en Francia llegará a su cúspide con Luis XIV, quien exclamará: "El Estado francés soy yo". Minuto 6. Las contradicciones. Luis XIV hace a Francia la principal potencia de Europa continental. Sin embargo, con la represión de los hugonotes, portadores del desarrollo industrial, el país verá un severo declive económico. Todo lo que se produce va a manos de una nobleza que no trabaja porque es descendiente de guerreros medievales. A su vez, los reprimidos propagan nuevas ideas, y Francia es la cuna del movimiento conocido como la Ilustración, cuya base es la razón humana como fuente principal de progreso. Para cuando asuma Luis XVI el poder, el enfrentamiento entre los ricos por herencia, o sea, los nobles, contra los ricos por trabajo, es decir, los burgueses, se hará ya inminente. Minuto 7. La Revolución. Para 1789, Francia era una sociedad moderna, pero con instituciones feudales. La monarquía estaba profundamente endeudada. Para pagar sus propias deudas se aumentan los impuestos sobre el Estado llano, que lo componían la burguesía y los campesinos, y ante la crisis económica el rey convoca a representantes de los tres estados, la nobleza, el clero y el Estado llano, para que lo asesoren. Pero los últimos proclaman la Asamblea Nacional, es decir, un ente soberano en un país donde el único soberano podía ser el monarca. El pueblo francés se coloca del lado de la Asamblea y, para impedir una respuesta del rey, toman por asalto la Bastilla el 14 de julio, desatando la Revolución Francesa. Minuto 8. La Nueva Francia. En la Revolución chocan dos ideas sobre la fuente de legitimidad del poder político. Por un lado está el derecho divino y por otro la razón humana. En agosto de 1789, la Asamblea proclama la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, estableciendo el derecho natural inherente a todos los hombres. Este, hasta hoy, es considerado el documento fundacional de la actual Francia. El país es atacado por sus vecinos que temen una expansión de la revolución, siendo estos vencidos por Napoleón, que a su vez se proclama emperador e inicia, con la excusa de los nuevos ideales, una campaña para dominar Europa que termina fracasando. Sin embargo, la Declaración de Derechos y el Código Civil son introducidos en toda Europa gracias a las guerras napoleónicas. Minuto 9. El desastre de 1870. Tras la derrota de Napoleón, las potencias vencedoras restauran la monarquía en Francia, pero ahora limitada por una constitución. La monarquía vuelve a caer en la Primavera de las Naciones de 1848 y es restaurada con Napoleón III, con quien el país va a tener cierta estabilidad en lo interno, pero que terminará con la peor catástrofe para Francia, la Guerra Franco-Prusiana de 1870, que acabó con la hegemonía de Francia sobre Europa y creó el Imperio Alemán, que los franceses veían como una amenaza para su futura supervivencia. Tras la derrota en la guerra, Francia se vuelve a convertir en una república y nunca más habrá una monarquía gobernando el país. Minuto 10. Guerra y paz. Esta rivalidad con la nueva Alemania lanzará a Francia a dos catastróficas guerras mundiales que incluyeron la humillante derrota a manos de Hitler en la segunda. Francia no tuvo la misma legitimidad como vencedor de la guerra que el Reino Unido y por ello se empeñó en mantener su imperio colonial con dos durísimas guerras en Vietnam y Argelia, tras las cuales el general Charles de Gaulle crea una república con un poder presidencial fuerte que rige hasta hoy el país. En tanto, se produce la reconciliación con Alemania Occidental,
que dará lugar a la Comunidad del Carbón y el Acero y finalmente a la Unión Europea en el año 1992, siendo Francia y Alemania actualmente los dos estados más poderosos del conglomerado. Y este ha sido mi segundo trabajo. Espero que les haya gustado. Coméntenme qué les pareció. Si gustan, pueden dejar un like, suscribirse y así incentivar a que siga realizando y mejorando este tipo de trabajos. Créanme que eso ayuda e incentiva muchísimo. Hasta la próxima y muchas gracias.